Bien, vamos a... Sí, creo que lo vi. Bueno, bárbaro. ¿Ponemos el presente ahora o cuando Cuando termine? ustedes quieran, chicos, no hay ningún inconveniente. Pasa que están todos viendo que había otro Power que decía Estela, por eso. El de Estela es un mix, o sea, yo siempre voy a insistir en esto. Miren las clases de Estela, miren las clases que dan conmigo, miren las que están publicadas por la otra profe. Yo es prácticamente el mismo material, nada más que está organizado de otra manera. Yo estoy siguiendo el libro textual. Y Estela hizo un mix de otras cosas, y Estela tiene excelentes ejemplos. Entonces, por favor, mírenlos y usen todo el material disponible, e incluso escuchen las clases dadas por distintas personas, porque es muy bueno tener visiones diferentes de los temas cuando uno los estudia. Muy bien. Es repaso esto. Habíamos visto el jueves la función exponencial general, que tiene la forma P que depende de la variable t, es igual a P sub 0 por A elevado a la t. Y en esta transparencia estaba escrito todo lo que significa cada una de las partecitas de la función. Entonces, P sub 0 es la cantidad inicial, es el valor de P cuando t vale 0, cuando la variable independiente vale 0. A es el factor por el cual P cambia cuando t aumenta en 1. Acuérdense que habíamos visto que si poníamos A elevado a la t más 1, aumenta en 1, nos queda la misma expresión multiplicada por A. Si A es mayor que 1, la forma que tiene es creciente. Si A está entre 0 y 1, la forma que tiene es decreciente. Y el factor A se lo podía escribir como 1 más R, donde este R era la razón o tasa de cambio porcentual de la función exponencial general. Acá fuimos viendo qué era lo que pasaba con algunas cositas. Estamos reforzando lo que dijimos recién. Y acá les mostré en esta transparencia qué pasaba con una familia de exponenciales en donde P sub 0 vale 1, y vimos qué pasaba con esa curva cuando A era mayor que 1 y se hacía cada vez más grande. Y la base A es 2E, que es 2,71, 3, 10, y vimos que a medida que A se hace cada vez más grande, la gráfica crece con mayor rapidez. ¿Crecer qué era? A medida que X aumenta, la Y aumenta también. Entonces, acá en esta tenían la descripción de todas de esas gráficas, y habíamos introducido la manera de escribir qué pasaba con la función. Introdujimos la notación de límite. ¿Qué significa que yo escriba límite para x tendiendo a infinito de p de x? Que estoy mirando qué le pasa a los valores de la función cuando x se hace muy grande. En este caso, cuando a es mayor que 1, si x tiende a infinito, x se hace un número muy grande, la función toma valores muy grandes también. Por eso hablábamos de que era creciente en todo su dominio. Y esta notación que tenemos aquí es mirar qué le pasa a la función cuando x se hace muy chiquitita. La notación límite para x tendiendo a menos infinito quiere decir que x toma valores en valor absoluto grandes pero negativos. Y en el caso de la exponencial, con a mayor que 0, es 0. Entonces, si nosotros miramos eso, ¿qué estoy diciendo con lo que acabo de mencionar? Estoy diciendo, y esto es ¿por qué estoy insistiendo en esto y lo estoy repitiendo? Porque es muy importante. Cuando yo miro límite, cuando x se va a más infinito de, acá se llama f de x, veo que cada vez, ¿qué me pasa? La gráfica va tomando valores de y cada vez más grandes. Entonces acá puedo poner infinito. Y cuando miro acá, cuando miro y extiendo el eje X, lo que habíamos planteado, límite para X tendiendo a menos infinito
de la f de x, y fíjense que todas las gráficas tienden a tomar el valor 0, pero no lo tocan nunca. Entonces, ahí apareció otro concepto, que fue justamente la idea de asíntota. ¿Qué es una asíntota? Es una recta, que es un valor al que tiende la función, pero nunca lo toca. Entonces, cuando nosotros miramos como f de x, por ejemplo, 10 elevado a la x, y yo pienso, ¿qué me pasa con la f cuando x tiende a menos infinito? ¿Qué pasa cuando pasa esto? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa cuando la función toma el valor 10 y x es menos 1000? ¿Qué me va pasando? Este valor de la f cada vez se hace más chiquitito y tiende a valer 0. No lo toca nunca, pero va tomando valores cada vez más pequeños. ¿Entienden esa idea de límite? Sí. Es complicada, por eso estoy insistiendo. A veces es muy, muy abstracta y se complica. Acá, ¿qué miramos? El otro día estuvimos mirando la misma exponencial, nada más que p sub 0 toma el valor 1 y a está entre 0 y 1. Entonces, estas tienen la característica de ser siempre decrecientes. A ver si me da bolilla, sí. Y fíjense que a medida que a se acerca a 1, crece cada vez más despacito. ¿Hay alguna consulta? Bien, acá teníamos la descripción, y fíjense, cuando x tiende a más infinito, la función se va a 0, y cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a infinito. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Fíjense cómo viene la función. Viene de lugares grandes, pasa por la ordenada al origen, que es p0, en este caso es 1, y después decrece, 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 y se acerca a tomar el valor 0. Entonces, ¿qué es lo que nos está interesando? Justamente que cuando x tiende a infinito, la p de x tiende a 0 y la recta y igual 0, el eje x, es asíntota horizontal para x tendiendo a infinito. Miramos este ejercicio en donde estábamos analizando el p sub 0 a elevado a la t, estamos dando vueltas acá con estas funciones, y lo que está escondido acá, recuerden, p era p sub 0 por a elevado a la t. Y lo que tenemos que mirar es, ¿cuánto vale p sub 0? Que es el valor de p en t igual a 0. Es la situación inicial. Y acá también tenemos que mirar a, y si a es mayor que 1, y si a es menor que 1. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que recordar cuando nosotros estamos con este tipo de funciones? Las estamos analizando. Identificar cuánto vale la función en 0 y identificar justamente la base de la potencia. Si es mayor que 1, yo ya sé que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Y si es menor que 1, perdón, cóncava hacia arriba creciente, y si es menor que 1, es cóncava hacia arriba, pero decreciente. Si ustedes recuerdan esto, tienen el 80% de la ejercitación o del análisis de este tipo de funciones ya visto, y después acordarse que nosotros a esta tasa de cambio por cada unidad de t, pero es multiplicativa, la escribimos como 1 más un coeficiente r. Y esta era la tasa de cambio porcentual. Y a su vez, ¿qué sabemos nosotros? Que si r es positiva, crece, porque ¿qué le pasa? A toma valores mayor que 1. Y si r
perdón, sí está bien, es negativa, la función va a ser de tipo decreciente, porque hace que A sea menor que 1. Estos son los tips que hay que recordar. Entonces, ¿qué era lo que habíamos visto? Fíjense las preguntas que nos hacen acá. ¿Qué ciudad tiene mayor tasa de crecimiento porcentual? ¿Cuál es la tasa de crecimiento porcentual? La tasa de crecimiento porcentual es 1, es R. Entonces tenemos que mirar A. Si A es mayor que 1, esa tasa es positiva y crece la población. Si A es menor que 1, R es negativa y la función de la población decrece. Habíamos hecho todo este análisis para recordar, y aquí les había mostrado yo la tablita, y había descompuesto el 1.12 en justamente 1 más 0.12, y aquí fue donde yo había cometido un error, ahora está corregido, y vamos viendo justamente qué pasa. ¿Crece? Sí, porque A es mayor que 1, porque A es mayor que 1, y no, porque hacer la base de la potencia 0,9, A es menor que 1. Más o menos. Llegamos hasta acá el jueves, cuando nosotros miramos justamente qué significa las dos funciones generales que vimos. La función lineal, que tiene una razón de cambio absoluta constante, que es la pendiente de la recta, y que dice que por cada unidad de variable independiente, la función aumenta o disminuye m en forma constante a lo largo de todo el dominio. Y cuando miramos la exponencial general, la razón de cambio es relativa y es esta a que también es constante. Entonces, habíamos mirado este ejercicio en donde estábamos mirando la cantidad de adrenalina en el cuerpo puede cambiar rápidamente. Suponga que la cantidad inicial es 15 miligramos, encuentro una fórmula para A, la cantidad de miligramos de adrenalina al tiempo t en minutos. Entonces, aumenta 0,4 por minuto, estamos pensando en justamente una relación. Esto que está en una expresión verbal, cuando a mí me dicen 0,4 por minuto, una tasa de cambio absoluta me está diciendo que si, que si yo estoy pensando, esto es un minuto, esta medida es un minuto, aumenta 0,4. Pasa otro minuto y aumenta 0,4. Claramente, esto tiene una variación lineal. Cuando miramos esta, ¿qué me dice? Por cada minuto desciende, porque disminuye 0,4, pasa otro minuto, desciende, y tenemos la pendiente de la recta. Y eso lo veíamos justamente en la expresión A, adrenalina en el organismo, es igual a 15, valor de adrenalina para t igual 0, más 0,4 por cada unidad de t que yo le ponga. Y si es decreciente, va con signo cambiado. ¿Eso está entendido, chicos? Sí, profe. Y cuando la tenemos Sí. una variación porcentual, ya en nuestra cabeza está apareciendo este concepto, esa idea. Entonces, y habla de aumenta 3% por minuto, entonces, cuando me está hablando de razón de cambio porcentual, aquí aparece la forma, y si aumenta, ¿qué quiere decir? Esa tasa R, en el caso que tenemos en el primero, es 0,03. Entonces, la base de la potencia A, que es 1 más R, la escribo y es 1 más 0,03. 3% es lo mismo que 0,03, porque acá está escondido en el porcentaje el hecho de que cuando yo lo mire como número a esto, está dividido por 100. Y si disminuye 3%, estoy diciendo que R es menos
0,03. Entonces, la base de esa potencia va a ser 1 menos 0,03, que es lo que está escrito en esa expresión. ¿Eso también está comprendido? O más o menos, ahora que están un poquitito más tranquilos, que el viernes que vimos muchísimas cosas nuevas. Sí, sí. ¿Puede explicar otra vez lo último, profe? Bien. Tenés que acordarte. Espérate, vamos a borrar todo y lo volvemos a mirar. Cuando a vos te está hablando de razón de cambio porcentual, acá estoy, acá, cuando te habla de razón de cambio porcentual, está pensado justamente en la función exponencial. Esa función exponencial vos ya sabés que tiene el factor P sub 0, que es la cantidad inicial. Cada vez que yo hable de inicio, estoy diciendo a tiempo cero. A, esa base de las potencias, la escribíamos como 1 más la tasa de cambio porcentual. Entonces, cuando a mí me dicen que aumento 3% por minuto, en mi cabeza está R es igual a aumento positivo, y 3% es lo mismo que decir 0,03. Y acá me dice disminuyo 3%, entonces en mi cabeza está R menos 0,03. Entonces, ¿qué es lo que miramos acá? Fíjate, si R es positiva porque es aumento, estoy en esta expresión, a 1 le sumé 0,03, entonces, ¿qué me dio? Que A es 1,03. Y acá me dice disminuyo, entonces, ¿qué me pasa? A es igual a 1 menos 0,03 y es lo que me dio 0,97. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Espérenme 2 segundos que le contesto al otro bedel que llamé, que ya tengo el aula. Discúlpenme un segundo. Ya lo solucioné. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Se acuerdan que vimos en la primer clase de funciones cómo reconocer a partir de una tablita que era una recta? Y si hacíamos la diferencia entre 2 y hacíamos el cociente delta i sobre delta x, y por diferencia eso nos tenía que dar una constante, que era la pendiente de la recta. Cuando nosotros estamos con una función exponencial, tenemos que hacer el cociente entre 2 medidas sucesivas. Entonces, fíjense, si nosotros, oye, no sabía que tenía activado el mouse, el puntero. Cuando nosotros tenemos una tabla, que es otra manera de dar una función, para reconocer si es una función exponencial o una función lineal o ninguna de ellas, tenemos que mirar de qué manera podemos detectar justamente ese comportamiento. Entonces, si miramos el primero, fíjense, si yo hago 16 dividido 24, cociente el primero dividido el segundo me dio 0,15. Ahora voy a hacer 24 dividido 16, lo leí al revés. 36 dividido 24, 1,5. Hago 54 sobre 36 y hago 81 sobre 54. Hice el cociente del
segundo dividido el primero. Después hice el tercero dividido el segundo. Hice el cuarto dividido el tercero. Y en todos los casos me dio el mismo valor. Entonces, como las razones de los valores de P son constantes para los mismos valores distribuidos de T, T está cambiando una unidad en cada caso. Entonces, estos datitos provienen de una función exponencial. ¿Entienden cómo hacer? Profe, ¿Cómo? yo tengo una consulta sobre eso, Sí. justamente. O sea, cuando, por el otro día hicimos con el profe ayer, Ajá. cuando uno pone para hacer las restas, sí, lo que te da. Para uno entender, puede poner el primero con el segundo, el tercero con el cuarto y así, o tenemos que ir poniendo los números, por ejemplo, 16, 24, sí, Vos tenés que, para ordenar, restando. si yo hubiese investigado que es lineal, hubiese hecho 24 menos 16, el segundo menos el primero, dividido 1 menos 0. Y miro qué me da. Después hago 24, perdón, ya lo puse al 24, hago 36 menos 24, y acá abajo es 2 menos 1, o sea, dividido 1. En este caso, 24 menos 16 me está dando 8. 36 menos 24 da 12. Como el cociente está dividido por 1, no hay problema. Estoy viendo ya en 2 que no es lineal, lo descarto. Vengo a ver si es exponencial. La pregunta que me haces, yo necesito que si Para que hago sea lineal, tiene que dar el mismo número. exacto, si fuera lineal, acá me tendría que haber dado un 8, y si hiciera 54 menos 36 dividido 3 menos 2, acá me debería volver a haber dado 8. Claro, eso es lo que yo preguntaba. Ah, entiendo. Entonces te tiene que dar el mismo numerito para todos los saltos que vos estás mirando. 0,1, 1,2, 2,3, 3,4. Y en la Ahí, exponencial, esos El valores no inverso. se tocan. espérate un segundo que no te escuché. En la exponencial, esos valores no se tocan. En la exponencial no te interesa porque el salto, porque sería 24 dividido, o sea, está bien, el salto tiene que ser el mismo, no se tocan. Haces el segundo dividido el primero, y este salto, cuando haces este cociente, siempre el incremento de la variable independiente tiene que ser el mismo. Profe, o sea que digamos que para saber si es lineal tendríamos que hacer o sea, la resta entre dos puntos, no me sale la palabra. Es resta, Delta era, exacto. Es resta. y Es claro, segundo y menos para la primero. exponencial tenemos que hacer el cociente, algo Así así. O sea, es, si ya no nos da, hacemos el cociente para ver si es exponencial. así es. Y Ah, puede ok. ocurrir que no dé. Entonces no es ni lineal ni exponencial. Claro, ninguna. Ahora sí, Ah, ok. ¿Y Sí, la tabla B gracias. puede ser o no? ¿cómo? No, o sea, que en los mismos valores en una que en otra. Cuando la exponencial crece muy chiquitito, y a veces en vez de darte números redondos te da con decimales, con muchos, a veces puede ocurrir que vos tengas un exponencial que crece despacito, y la recta acá arriba se superpone. Entonces hay veces que, vieron que en la que estaba en la lineal decía, siempre hay que graficar. Entonces, inclusive si después ustedes, yo no sé si lo toco o no, o si lo vemos en este curso o no, pero ustedes muchas veces tienen funciones que tienen comportamientos de crecimiento muy lento, y en vez de buscar y aproximar una línea curva, utilizan una aproximación que sería una aproximación lineal, pero de esos lo vemos en otro momento, en donde, si bien no es la aproximación exacta,
pero fíjense que entre la recta y la curvita, la diferencia que hay en el intervalo de análisis que estoy tomando es ínfima. Entonces, a veces uno hace la mirada para ver si es lineal y difiere en poquitos centésimos, entonces dice, bueno, entre una función del tipo, espérate que no sé dónde tengo el cursor, acá está, a veces es mucho más fácil trabajar con y igual a m por x más b que con una exponencial, que para reconocer el exponente tengo que aplicar logaritmo. Entonces, pero eso es otro tema. Ahora la síntesis es, investigo lineal, resta de segundo menos primero dividido en x segundo menos primero. Acuérdense, el salto en x siempre tiene que ser el mismo. Y lo hago con todos los valores. Si me da, es lineal. Si me da todo igual, es lineal. Ahora, si no es lineal, ¿qué hago? Divido f en el segundo punto dividido la f en el primero. F en el tercero dividido la f en el segundo. F en el cuarto dividido la f en el tercero. Y me tiene que dar en todos los casos esa tasa constante de variación que es la A. Fíjense que el cociente, el valor que me dio el cociente, el 1,5, es A. ¿Ahora sí o más o menos? ¿Se animan Sí, a mirar este? ¿Qué es este? Profe, ¿y el 16? Ese que está, no sé si era un 16, creo. ¿Este el 16? ¿Qué era el Ajá. 16? Acordate, si es una Cantidad exponencial, inicial. El primero. si es una Ah, exponencial, ¿qué dijimos? P igual a P sub 0 por A a la T. claro, El P, claro, entonces, claro. ¿acá cuánto vale la variable independiente? 0. Claro, 16. O ¿Está? sea, sí, sería 16 en 0, claro. Ya Ahora, entendí, gracias. bueno, ¿se animan a hacer ustedes este o ya lo hicieron en práctica? No, No, ese no lo no. hicimos. Bueno, Pero lo hacemos. investiguen si es lineal, investiguen si es exponencial y me cuentan. ¿Quieren? Yo los ayudo un poquito. Si vamos a investigar lineal, ¿qué tendría que hacer? Para el primero, 6,5 menos 5,3 y lo divido por 1 No menos menos 0. cero. Y si lo miro como exponencial, ¿qué tengo que hacer? 6,5 sobre 5 sobre 3. 5,3, perfecto. Y después hacer todos y ver qué me da en cada caso. Si me da una constante, y ahí decido. A ver. Esa es lineal. Muy bien. Cuando haces los cocientes no dan ninguna, o sea, dan todos diferentes. Y cuando haces las diferencias, ¿te da todo igual? 1,2. 1,2. Ajá. ¿Todos dan 1,2 de diferencia? Sí, Muy bien. Entonces, ahora pensemos. Me está diciendo que es I igual a, perdón, h de x es igual a m por x más una ordenada al origen. Entonces, h de x, la pendiente es 1,2, ¿verdad? Porque sí. es delta Sí. i sobre delta x, y te dio constante a lo largo de todos los valores. Entonces vos pones acá, esto es 1,2 por x, más la ordenada al origen. De estos valores, ¿hay ordenada al origen? ¿Hay valor de función cuando x vale 0? 5,3. Excelente. Si hicimos las cuentas bien, yo la tengo resuelta acá, no tengo ni idea de lo que dice. 6,5 dividido 7,7, está, no le da. Si Eso para probamos la las exponencial. diferencias, ahí nos dio, mirá, lo que les dio a ustedes,
es lineal, y ahí tenemos escrita la ecuación. ¿Se dan cuenta cómo vamos pensando? ¿Cómo Sí. quedaría la ecuación entonces? Y fíjate, la ecuación te queda. Ahí está, no la veía abajo. Acá, esto es la pendiente, es lo que yo llamé, fíjate que cambio de mouse y me olvido, que tengo uno más fácil para trabajar. Esto es M. Este es M. ¿Esto qué significa? Yo tengo una recta. Entonces, por cada uno que varíe X, aumenta 1,2. 1 aumenta 1,2. Eso es lo que estás viendo acá en este dibujito. Y como tenés para A, X igual a 0, la función vale 5,3, ¿qué es lo que puse acá? El 5,3 es el valor de la función cuando X vale 0. Ya dejo de compartir, así no les aparece esa mancha negra que está ahí. El 5,3 sería como el inicial, ¿no, profe? El valor Y el otro sería el inicial, final. exacto, pero en el caso de la recta, es la ordenada al origen. Como lo Porque hay estudiaron, valor Y siempre es entero. así, digamos, o sea, siempre va a ser el inicial, ¿sí? Cuando porque X está en igual a 0, 0, ¿sí? claro. ¿Y qué pasa con Sí, sí. esta? Entonces, profe, mientras mayor sea la pendiente, más rápido va a crecer. Sí, señor, pero también puede más rápido decrecer, porque si la pendiente es Claro, si está positiva, negativo, sí. crece, y si es negativa, decrece. Así es. Y fundamentalmente nosotros ahora estamos mirándolo en forma intuitiva. Dentro de 2 o 3 clases vamos a ver que esa pendiente, medida como una tasa de cambio instantáneo, tiene nombre y apellido en matemática y se llama derivada de una función en un punto. Y sin querer ahora lo estamos viendo como una tasa de cambio media. Pero cuando yo hago cada vez más chiquitita la diferencia de abscisas, pasa de ser una razón media para ser una razón instantánea. Y eso nos da una velocidad instantánea punto a punto, y que es la interpretación geométrica de esa otra operación que vamos a ver que se llama derivada. Fíjense Profe, todo lo que ya saben, ¿sí? esa puede ser que no es ninguna, ni lineal ni exponencial. Totalmente, Claro, porque te dan todos distintos. Sí, sí. exacto. Lo bueno de esto es que ustedes están exponiéndose a cosas que a veces un ejercicio los vuelve locos porque no les da ni una y ni otra y no piensan que puede ocurrir es que sea ninguna de las dos. Entonces, Claro, recién lo estaba haciendo y me dio 1,4, después 1,2 y dije, bueno, tiene que ser lineal y me dio 6,4. Pero claro, era entonces lo bueno es, si tenés claro el concepto, no es ni una ni la otra. Entonces la respuesta es, no se verifica la condición para ser exponencial, no se verifica la condición para ser lineal, no es ni una ni otra, chau. O sea, habrá que buscar qué otra función es. Y no asustarse por ese resultado, que a veces ustedes se asustan porque no le da algo conocido. Cuando está mal, bueno, puede dar cualquier cosa. Bien, necesito información de ustedes. ¿Cuántos han dado logaritmo como operación en la escuela secundaria? Yo lo di, pero no me acuerdo mucho. Bien, Yo di algo el último año, pero no entendía nada, y lo volvimos a dar en el ingreso y sí entendí bastante. Claro, en el ingreso Igual lo lo vi, di, viendo pero no me la acuerdo primera. absolutamente nada del logaritmo. bueno, yo lo que quiero es, logaritmo es como sumar y restar, es otra operación más. Nada más que no sé por qué le tienen tanto miedo. Entonces, porque ahora vamos a repasar un poco el logaritmo para dar la función logaritmo. ¿Está? Entonces, yo siempre juego con esto. Espérate que perdí el cursor.
si yo digo a la B me devuelve C, si yo quiero sacar A, ustedes me dicen, Liliana, re fácil, hace la raíz cuadrada de B de A a la B, y esto es raíz cuadrada de B, raíz cuadrada B de C, y te devuelve la base de la potencia. A, potencia y radicación, ustedes la tienen totalmente clara. Por ejemplo, 16 es 2 a la cuarta. Entonces, si yo quiero recuperar el 2, ¿qué hacemos? Aplicamos raíz cuarta de los dos lados. ¿Están de acuerdo conmigo? Acá se tacha esto y acá lo hace la calculadora. Entonces, pero cuando la incógnita no es la base de la potencia, sino que es el exponente, la operación que se utiliza es justamente el logaritmo. Entonces, ustedes tienen acá, fíjense, a elevado a la c me da un número x cualquiera. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el exponente? La operación que se usa se llama logaritmo. Entonces, definimos el logaritmo, como dice ahí, en base a del número c igual a x, si y solo si a elevado a la x me devuelve c. Entonces, cuando mi incógnita está por acá, para encontrar ese exponente al cual está elevado algo conocido, justamente la operación que se aplica es logaritmo. Profe, ahí no sería, está copiando el ejemplo de al lado. Sí, lo repetí, ahora lo leemos. Entonces, ¿cómo definimos el logaritmo? Fíjate, el logaritmo en base a del número x es la potencia de a necesaria para obtener a x. Entonces, la notación es log, y acá como subíndice la base a del número x me devuelve el número c, operaciones entre números, y la definición implica la operación opuesta, a elevado a la c me devuelve x. La base de los logaritmos es un número mayor que 0, obligatorio. Y acá fíjense, el logaritmo en base a de x no está definida si x es negativo o 0. O sea que el dominio de esta función o de esta operación son los x estrictamente mayores que 0. O sea, yo no le puedo calcular logaritmo a un número negativo. ¿Qué propiedades tienen? Que es la que hay que acordarse, hay que manejarlo. El logaritmo en base a de un producto, el producto se transforma en suma. Entonces, el logaritmo de a por b es logaritmo en base a de a más el logaritmo en base a del número b. El logaritmo de un cociente, el cociente cuando le aplico logaritmo se transforma en resta. Es el logaritmo de a dividido b es logaritmo de a menos logaritmo de b. Y esta es una de las más importantes. El logaritmo en base a de un número elevado a una potencia es la potencia por el logaritmo en base a del número que teníamos. Cuando hacemos, fíjense la escritura acá, estas propiedades las tienen que manejar, las tienen que saber. El logaritmo en base a del mismo número, esta a y estas son las mismas, elevado a la x, me devuelve directamente el exponente. Y aquí aparece acá hay un errorcito. Acá hay un error. Esta no la miren ahora. Dejémosla. Por otro lado, el logaritmo en base a de 1 es 0, ya que a la 0 es 1.
El logaritmo en base A de A vale 1 porque A a la 1 es A. Entonces, esto no lo miren porque esto está mal. Miremos las que tenemos acá y sigamos avanzando. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Estas son recordar propiedades del logaritmo. Pero ahora miremos acá. ¿Cómo es la gráfica de la función logarítmica? Entonces, fíjense, la gráfica de la función logaritmo, y aquí tengo logaritmo en base 10, logaritmo en base 2, logaritmo en base 3, si quieren ponemos logaritmo en base 20. ¿Qué características tiene? Y es lo que tienen que ustedes recordar. Si este es el eje X, este es el eje Y, tienen que recordar que el logaritmo en cualquier base del número 1 es 0. Y que cuando yo miro límite, cuando X se acerca a 0 por la derecha, ¿qué estoy diciendo? Me acerco al 0 por los valores positivos, porque el dominio son los positivos, de la F, esto da menos infinito. ¿Qué es lo que le pasa acá? Entonces, sin importarme cuánto es la base, si este es el número 1, la gráfica de la función logaritmo es una función que pasa. Cuando X vale 1 pasa por 0, crece, es cóncava hacia abajo, crece siempre, y cuando X se acerca a 0, la función se va a menos infinito. Que es justamente lo que ustedes tienen acá. Siempre que la base de los logaritmos sea un número mayor que 1. Entonces, el logaritmo, ¿cómo es la gráfica? No lo piensan. Ponen el 1 acá y me dicen así. Ay, ya me salió horrible. Cóncava hacia abajo, crece siempre y cuando se acerca a 0 se va a menos infinito y corta el eje X en X igual a 1. Siempre que pase esto y yo tenga como función es esta, ¿no? El logaritmo en base A de X. Y esta A es 2, 3, 4, 5, 25, 1000, lo que ustedes quieran. Y a medida que aumenta esta base, fíjense, la azul es logaritmo en base 3, la roja es logaritmo en base 2 y la verde logaritmo en base 10. Fíjense que a medida que aumenta la base, entre 0 y 1 se pega más rápido al eje Y, y cuando pasamos el eje X se hace más petiza, crece con más lentitud. Está en un incremento que nosotros tenemos, fíjense, corte en 2 y corte en 3. Este es el log en base 10. Este es el log en base 3 y el rojo es el log en base 2. ¿Qué es lo que necesitamos saber de la función logaritmo? Justamente todas estas propiedades. Profe, ¿y puede haber una también que vaya por la misma línea de la X? Como van bajando a medida que va siendo más alto. Puede llegar a ver algo que esté muy cerquita, que haga esto, que pase por acá arriba y vaya parecido y chiquitito. ¿Sí? Que crezca muy lentamente, pero acá prácticamente se pega el eje Y también. Va a depender de quién, de la base. De A. Entonces, ¿Cómo es eso que la raíz es 1 en todos los logaritmos? en todo, siempre que esté solito el argumento, si yo te digo, si yo escribo log de 1, poné la calcu y usá la función log LOG 1 igual y te va a dar 0. Y usá en la calcu, este es otro logaritmo que ya se los explico. Acá el logaritmo, escrito así, es base 10. Y escrito así, es como que nosotros estamos escribiendo logaritmo en base E de 1. Y en ambos, si apretás log de 1, el logaritmo base 10 de 1 te da 0.
Y si usás, creo que está como tecla indirecta, el LN. Ah, no, yo lo tengo directa. No sé las calculadoras de ustedes. Y pones LN de LN. 1 y te da 0. Que son las dos que uno tiene. Y cuando vos querés tener otras bases, hay que aplicar álgebra para resolverlo. Ah, claro, como ahí sería siempre 1, da 0 en toda la... En da todas, no 0. importa la base. Y fíjate que pasa lo mismo cuando la base de los logaritmos está entre 0 y 1. ¿Se acuerdan? El logaritmo y la potencia son parientes cercanos. ¿Se acuerdan que hoy vimos que P de t era igual a P sub 0 por A elevado a la t? Y si A estaba entre 0 y 1, era decreciente. Fíjense qué parecido es el comportamiento cuando lo que yo tengo es el logaritmo en base a de x, y esta A también está entre 0 y 1. También es decreciente, y fíjense que acá la gráfica lila es 0,5, la gráfica naranja es 0,1 y la gráfica verde es 0,3. A medida que se hace más grande el valorcito, 0,1 es el valor más chico, es el que se pega más rápido al eje Y. 0,5 el valor más grande, es el que se pega más lentamente. Y fíjate que no importa la base. De nuevo, el logaritmo en base a de x, de 1, perdón, mira acá. También da 0. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que deben recordar ustedes? Uy, espérate que borro todo. Si nosotros estamos analizando el logaritmo en base a de x, interesa investigar cuánto vale a. Si a es un número mayor que 1, la forma de la gráfica, y ahora lo voy a usar un resaltador, la forma de la gráfica, déjenme que lo encuentre, la forma de la gráfica es así. Esta es cóncava hacia abajo, pasa por el 0, o sea, corta el eje X en 1, cóncava hacia abajo, creciente en todo su dominio, y ¿qué le pasa? Cuando X crece, está grande, cuando X tiende a infinito, la función tiende a infinito, y cuando X tiende a 0 por derecha, porque el dominio son los reales positivos, ¿qué le pasa a la función? Se va a menos infinito. Ahora, si yo estoy mirando la función logaritmo, cuya base está aquí entre 0 y 1, la gráfica siempre es igual, es cóncava hacia arriba, decrece y corta el eje X en X igual a 1. Es cóncava hacia arriba, la otra es cóncava hacia abajo, esta decrece siempre, la otra crece siempre, y tiene como asíntota vertical el eje Y. Cuando X se acerca a 0, la gráfica se pega al eje Y y tiende a más infinito. Esas son las cositas que ustedes tienen que recordar justamente de estas dos funciones. Y también recordar algunas propiedades de las operaciones. ¿Por qué motivo? Ah, bien. Esto es en cualquier base. En la calculadora ustedes tienen dos tipos de logaritmos. Aquel que tiene logaritmo en base 10 y el logaritmo en base E. En base E es la base de los logaritmos naturales y tiene exactamente la misma, ¿cómo se llama? Las mismas propiedades que tiene el logaritmo en base de cualquier número. E es uno particular. Nada más que tiene por notación ln.
Fíjense que las propiedades son las mismas, y cuando, como E es 2,7173 y algunas cosas más, ¿cómo es la gráfica? Justamente cóncava hacia abajo. Cuando X toma el valor 1, la función corta el eje X. Cuando X se acerca a 0 por derecha, se va a menos infinito, tiene la asíntota vertical. Este es un caso particular de logaritmo en base mayor que 1. Lo que pasa es que tiene muchísimos usos teóricos, justamente este logaritmo. Y yo voy a cortar acá, y no cortar, sino que tenemos un ejemplito y cortamos acá con una aplicación. Fíjense que aprendimos la exponencial general de base A. Y entre la exponencial en base A y el logaritmo en base A había una relación. Y entre la exponencial de base E y el logaritmo natural también hay una relación. Entonces, lo que me interesa es justamente que veamos que uno puede pensar en esta, decir, si yo a hoy la llamé 1 más R, pero ahora a la voy a llamar E a la K. Entonces, si yo estoy pensando que en esta exponencial cambio la base por esta expresión, cuando escribo P sub 0 es igual, P es igual a P sub 0 por A elevado a la T, y esta A la cambio como P sub 0, a la escribo como E a la K elevado a la T, y cuando tenemos potencia de potencia se multiplica, se transforma en lo que nosotros conocemos la exponencial de base E. Y esta es la que se utiliza en muchísimas aplicaciones, más que esta que es la exponencial general. Y acá importa justamente muchísimo. ¿Por qué? Porque con esta exponencial se modela el decaimiento radiactivo, se modela cómo se distribuye una droga en sangre. Hay un montón de aplicaciones que siguen esta ley, que es justamente la exponencial de base E. Bueno, yo no seguiría avanzando, y yo prometí que una parte de la clase la íbamos a hacer con estos temas. No quiero seguir avanzando porque ahora vienen todos ejercicios que son muy interesantes, y son temas que los vemos el lunes. Creo que con eso más o menos me puse a tono con los otros chicos, y la promesa de haberlos convocado hoy es si quieren que hagamos algo de consulta. Ustedes supongo que muchos de ustedes rinden o quieren hacer consultas sobre algunos temas de lo que hemos dado. Profe, funciones no entran el miércoles, No, ¿no? funciones, Manuel, no. Entra en espérate que lo tengo acá. La valoración de funciones entra en el 3, en el cuestionario que está previsto para el 23 de junio. Ah, listo. Entonces, ¿alguna duda? ¿Sí, Mica? Profe, viste que vos habías dicho ayer que nosotros, podíamos usar las aplicaciones que nos habían propuesto ustedes antes para resolver, por ejemplo, las matrices y todo eso, Sí. durante el examen. ¿Cómo le podemos explicar al profesor que vamos a hacer eso? O sea, porque me da cosa de que piensen que me estoy copiando o algo, y la verdad que no. Le avisás a tu profe que vas a utilizar como calculadora el celular. Lo que pasa es que no podés cortar la cámara, y ahí sonás. No, yo uso la cámara de la computadora, por eso. Perfecto, ¿no? Le decís, profe, yo uso como calculadora el celular, y ya está. Ah, perfecto. Listo, entonces. Gracias. Bueno. Mari. Profe, yo tenía una duda, porque a mí en el examen me tocó una pregunta
que no, o sea, la interpreté mal, creo, y le preguntó a alguno de los chicos, a un chico del centro estudiante, y Ajá. bueno, y me dijo que estaba bien como la pensé, pero estaba mal, se ve en el examen. Y la pregunta decía, ¿cuántos vectores con módulo 1 y dirección 60 grados hay? Yo como no me dieron plano y sabía que no me ay, ¿cómo se dice? Espera un segundo, ¿querés que lo escribamos, Mari, y lo pensamos? Bueno, ¿lo escribo en el chat? No, acá lo escribo yo. Ah, Acá yo tengo, fíjense que como no me daban el aula, dudé que había puesto correctamente, esperen que hice lío yo, dudé que había puesto correctamente las cosas y chequeé si había puesto bien la dirección en el link. Volví a abrir todos los correos de Bedelía y por eso me apareció eso. Ahora miramos, a ver si es cierto que yo puedo utilizar esto. La pluma la puedo usar, sí. Bien, vos me dijiste cuántos, sí, que no te importa si estás en R2 o R3, no te lo decía. no decía eso. Entonces, ¿cuántos vectores? Con módulo 1 y dirección 60 grados. Ay, Profe, yo me retiro ya. Sí, no hay Yo problema. yo No hay para el problema. parcial no estoy así. Perfecto, no hay problema. Esto es para el parcial o para clase, no hay drama. Fíjate, si a vos te Bueno, profe. hablan de dirección 60 grados, ¿estás en R2 o estás en R3? Entonces repasemos. Si estoy en R2, ¿qué necesito para representar un vector si me dan la dirección? Módulo y el ángulo que forma con el eje X, ¿no? La dirección. Y si estoy en R3, y me lo vienen dado por ese lado, me tiene que dar módulo y ángulos directores. Y son 3, el alfa, el beta y el gamma. Entonces ahora mi pregunta, ¿con esta información es R2 o es R3? R2. Muy bien. Entonces, no importa, pero tengo un vector de módulo 1 cuya dirección es 60 grados. ¿Y qué opciones te habían dado? No, y me habían dado infinitos, ninguno o uno. Y yo puse infinitos porque me había quedado grabado una clase que el vector, no sé si el libro, de dónde lo había sacado, que había infinitos vectores con la misma dirección en R3. Entonces yo dije, si no me dice ni R3 ni R2, pero no lo había analizado. Gracias, profe. Acordate que nosotros habíamos hablado que hay infinitas representaciones, en el libro dice esto, pero nosotros tomamos una solita, que es el que tiene origen, el origen de coordenada y inclinación. Todos son equivalentes, pero es uno solo. ¿Esta era la correcta? Sí. Yo, viste, lo dibujé. Puedo dibujar muchos equivalentes a él, pero son equivalentes, en realidad es uno solo. Es un solo vector. ¿Mazo? Si no buscamos en el libro, ¿sabés dónde está? Al principio, que te hace este dibujito y te marca el vector, es el que nosotros representamos y a este le llamamos vector, que básicamente lo único que me interesa es que tiene tal módulo y tal dirección. Es uno solito. Y hay infinitas representaciones de ese único. Por ahí viene la cosa. Era finita la pregunta. Ahora sí, Mari. Sí, profe, gracias. Profe, si yo no puedo usar, por ejemplo, la calculadora de matrices, ¿no? Es una calculadora más.
Y en las reuniones eso fue motivo de discusión. Fíjate que este ejercicio podés tener el de vectores, podés tener la calculadora que quieras, pero si no sabes la teoría, está sonado. Claro. Y la otra Profe, pregunta y ponele era que si si nos podía dar ejercicios así de esa manera, tipo de Y pensar. ustedes tienen acceso al parcial, al parcialito de regularidad. Claro, Vuelvan pero a el hacer nuestro no. los de ustedes. ¿No Pero se ven? claro, solo el mío, no el de los demás. Los ejercicios son de ese tenor. Inclusive, déjame mirar un poquitito. Porque no es el hecho de tener ejercicios para pensar, enseguida armamos uno. Ustedes están acá, estoy navegando el entorno. Ustedes aquí en parciales, vos podés acceder al tuyo, pero todos son parecidos. Yo puedo ver todos, pero también, ¿ustedes pueden ver cursado 2020? Chicos. Sí, podemos, profe. Bueno, por acá abajo, si ustedes lo recorren, hay, si yo mal no recuerdo, miren. No Yo el sé, otro día intenté entrar, pero me saltaba eso, volver al curso. No me dejaba hacer. no te verlo. dejaba, es porque están, espera un segundo, y no hay ninguno habilitado, porque esto Uno aquí solo me decía intentar. está Capaz yo busqué mal, pero. regularidad, no, y acá en los ensayos, esto tenés que poder ingresar. Déjame mirar una cosita. Yo me voy a transformar en alumna, voy a dejar de ser profe y me voy a transformar en alumna y lo vemos rápidamente. Vengo acá, en material de estudio, ensayo. Está cerrado. Este cuestionario cerró el jueves 30 de... Fíjate, por eso no te dejó. ¿Usted no tiene acceso a a los PDF de esos ejercicios? Tendría que mirar, a ver, fíjate, y a este sí lo podés ver, fíjate, esto es ejercicio de ensayo. Acá tenés, este incluye funciones. Y pude acceder como alumna, ¿eh? Espérate un cachitito. Ensayo, parte 2. ¿Qué es lo que pueden ver, no? Ejercicios resueltos que preguntaron. También sigue siendo de funciones. Hay que navegar un poquitito. Bueno. Profe, Yo, igual. me están preguntando qué ejercicios pueden aparecer y que requieran de ustedes cosas para pensar. Ustedes pueden tener cualquier calculadora de sistema, cualquier calculadora de matrices, pero si yo les doy, por ejemplo, A es la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 0, B es igual a 2A, 1, 3, 0B, y les digo C es igual a 3, 4, 1, no sé, estoy inventando, 2 más 1, 3, 2 más A no sé, 3 más 1 es 4, 4 y 3 son 7, no puede ser nunca, 5 más 0, acá viene un 5, y acá puedo poner cualquier cosa. Entonces, si yo les digo, ¿qué valores tienen que tomar A y B para que A más B me dé igual a C? Esto no lo pueden hacer con ninguna calculadora. ¿Cómo lo harían? Si yo les doy
esta matriz A, esta matriz B, esta matriz C, y le digo qué valores pueden tomar A y B, si es que hay valores de A y B, para que pase esto. ¿Qué es lo primero que miran? Primero hay que mirar si A, B y C son compatibles para suma, ¿no? Primero miran que A es de 2 por 3, que B es de 2 por 3 y que C es de 2 por 3. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y se suman matrices que tienen igual tamaño. Pasamos el requerimiento. Y ahora digo, ¿cómo se suman las matrices? Si yo hago A más B, ¿qué tengo que hacer? Y Elemento por elemento. exacto, A más B es igual a 1 más 2, 2 más A, 3 más 1, 4 más 3, 5 más 0 y 0 más B. Eso es A más B. Y esto obligatoriamente tiene que ser igual ¿a quién? A 3, 4, 4, 7, 5, 7. Entonces miro, 2 más 1 es 3, bárbaro, da. 2 más A es 4. 3 más 1 es 4, da, o sea que andamos. 4 más 3 es 7, da con este. 5 más 0 da 5, perfecto. Y acá 0 más B, entonces, es factible. Puede ser que C sea la suma, nada más que ahora 2 más A es 4 y 0 más B me está dando 7. De acá saqué que B vale 7 y que A vale 2. Esto no te lo hace ninguna calculadora. ¿Y qué usé? O sea, la conformabilidad en el sentido de que para sumar tienen que ser de la misma dimensión. Y acá, una vez que sumé, usé igualdad entre matrices. Sí, La pero por ejemplo, teoría. si me pide me da una inversa y me pide que diga de cuál fue, me dan 3 opciones, ¿no? Yo calculo la inversa de la que me dieron en la calculadora de matriz y me va a dar la matriz de origen. Sí, bueno, pero también te puedo decir, sin calcular la inversa, te digo, la matriz A, qué sé yo, el determinante de la matriz A es 1, el determinante de la matriz B es 5 y el determinante de la matriz C es 7. Y te digo, el determinante de A a la menos 1 es igual a 1. Perdón, de A a la menos 1, de C a la menos 1 es 1. C es la inversa de A, de B o de C. Ay, C, D, perdón, para usar otra letra. Y usted me tendría que dar ahí una matriz. No necesariamente. Te puedo dar la matriz, te puedo dar las 3 matrices y te digo cuál es la inversa o sea, el determinante de quién, de inversa de quién es. O sea, te puedo dar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 0, 1, y estoy inventando, 1, 1, 0, 3. Esta es A, esta es B y esta es C. O sea, ese 1 se puede encontrar en A, B, C y D. Tipo en la Claro, matriz A. te digo, estas son estas matrices, y sé que el determinante de la inversa de alguna de estas es 1, sin calcular la inversa. ¿Cuál es la matriz original? La A. Bueno, entonces vengo acá y digo, si la matriz tiene inversa, el determinante de A a la menos 1 es 1 sobre determinante de A, ¿no es cierto? Claro. Entonces, miro, el determinante de A acá es 4 menos 6, el determinante de A es 4, menos 6 es menos 2. Acá el determinante de B es 1 y el determinante de C es 3. La inversa, yo no calculé la inversa, usé la propiedad.
Sí, sí. ¿Está? Entonces vos podés tener la Pero en calculadora. el ejemplo de que, en el ejemplo de que nos da la determinante, ahí sí sería la de A. En este caso que nos da la matrices sería B. Exacto. En el primero era. Ah, ok, no, listo. No, perdón, usé la misma. Y No, acá pues ya veo inventé. que no sé nada. Son 2 ejercicios, básicamente. ¿Está? Entonces, estos son los tipos de ejercicios que aparecen en un examen. Por ejemplo, si nos vamos a vectores y te doy, déjame pensar un poquitito, ¿no? Algo que tenga que ver con producto cruz. Voy a escribir cualquier verdura porque no tengo en este momento nada. Te digo, el vector U es 1, 2, 3. El vector B es el 1, A, C, qué sé yo. Y te digo, el vector W, estoy inventando, es el 1, 3, 7. ¿Cuánto tienen que valer A y C de manera tal que el producto cruz entre U y B sea el vector W? ¿Cómo lo piensan a esto? Hacer U por Perfecto. Calculamos U por B. J, K, U es 1, 2, 3, 1, A, C. Y suponete que, esto te da un vector. El vector es A por I más B por J más C por K. Este es el vector U por B y lo igualo a W. ¿Y W quién es? El 1 por I 1, 3, 7. más 3 por J más 7 por K. Entonces, en esta cuentita, suponete que acá, fíjate, en vez de ese B sea el A que puse acá y acá el C que está acá. Son esas letras. Y esta A es un 1. Entonces decir, por igualdad entre vectores, para que estos dos vectores sean iguales, en el vector de la izquierda, A tiene que ser 3 y C tiene que ser 7, porque si no, no se cumple la igualdad. Sí. Y ese es un ejercicio de examen. ¿Por qué llegaste a que tiene que ser 3 y 7? Inventé, esto no sé cuánto da, ¿eh? No hubiera claro, dado o sea, el 3 y cálculo y te 7 da. con los números que puso, pero sabiendo que A y B es incógnita, vos llegás al resultado de alguna manera. Claro, Con una fracción o con despejás alguna otra después. cosa. Ahora, fíjense, si a mí me hubiese dado un 3 acá, en lugar del 1 que puse, y acá sigue estando A y C, ¿hay posibilidades? Y yo digo, ¿hay posibilidades de que yo a y a C le dé valores para lograr W? Para mí, no. Ya no. ¿Cómo serían los valores? Acá sería por igualdad, fíjate, si es cierto que W es el producto cruz entre U y B, yo hice el producto cruz y me dio esta cuenta. Entonces lo igualo al vector W y por igualdad entre vectores ya encuentro algo como esto. ¿Es posible esto? No. No. Entonces, bajo ningún concepto existen valores de A y de C que me den por resultado cuando haga el producto cruz entre U y B, W. Entonces la respuesta es no, no hay valores de A y C tales que W sea igual a U por producto vectorial B. ¿Está? Ese es un ejercicio. Profe, ¿Sí? si llegamos a ocupar la calculadora en un ejercicio, ¿tenemos que poner resuelto por calculadora o algo así? Yo lo aclararía para evitar problemas de que el que corrija te ponga de dónde lo sacó. Listo. Gracias. Profe, a mí me corrigieron uno que nunca, no lo sé cómo
cómo resolver, que dice, dados los vectores, u igual a 1 menos 10, y b igual a, creo que es alfa 5, el valor de alfa que hace que el vector forme un ángulo de 180 es 0, 1 medio, no se determina, y menos 1 medio. Y te pide que phi sea 180 grados. Sí. Entonces, estoy pensando en esto, ¿eh? Este es U, B, y este señor es phi. Entonces, empecemos. Si el ángulo que forman U y B es 180 grados, ¿cómo sería el dibujito? Si U es estoy dibujando cualquier verdura. ¿Cómo es B si forma 180 grados con U? ¿No sería en este? dirección opuesta. Sí. Y de esta manera tenés los 180 grados. Lo primero que uno hace es el dibujito. ¿Eso qué quiere decir? Que U y B son paralelos de dirección opuesta. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando uno piensa en paralelismo, hay varias maneras de pensar el ejercicio. Pero la más fácil es, si U es paralelo a B, se debe cumplir que 1 dividido alfa te tiene que dar lo mismo que menos 10 dividido 5. Son proporcionales las componentes del vector. Y pasa lo mismo si estoy en R3. Agrego la tercer componente. Entonces, fíjate, 1 dividido alfa es igual a menos 10 sobre 5, simplifico, esto da menos 2, y de acá, alfa, ¿cuánto vale? Menos 1 medio. O sea que la opción verdadera es esta. ¿Sí? Sí, no sabía por qué era. Porque cuando uno mira paralelismo, acuérdense, U paralelo a B, entonces U lo puedo escribir como K por B. Un vector paralelo a B. Dirección igual si K es positivo, dirección contraria si K es negativo. Entonces yo, de estas opciones, como me pedía un ángulo de 180 grados, ya hubiese descartado las positivas. O sea que hubiese descartado esta y esta. Y esta condición te lleva a que, si las componentes del vector son distintas de 0, me lleva a que U1 dividido B1 es igual a U2 dividido B2 es igual a U3, si estoy en el espacio, dividido B3. Estamos en el plano, esta no va. Y entonces hice justamente 1 dividido alfa es igual a menos 10 sobre 5, y de ahí despejé alfa. ¿Qué significa lo que les acabo de decir? Que estoy usando mucho de los conceptos de teoría para resolver un problema, para hacerlo fácilmente. ¿Sos Lucas el que me está consultando o Manu? No, Tomás. Tomás, espérate que miro las caras. Dejo de compartir. Tomás, perfecto. Entonces, se van dando cuenta que no importa qué artillería tengan de cosas extras para resolver problemas, cuando en realidad lo que tienen que tener es muy claro los conceptos. O sea que va a ser más de concepto que de resolución. Va a tener resolución, pero vamos, Pero los ejercicios se asimilan a los de las guías complementarias. O sea, Nacho nos explicaba eso, que este parcial por lo menos va a ser más así, ¿o no? Como yo te estoy diciendo, con resolución, con conceptos de teoría. Claro, pero no tan intensos como fueron los dos de regularidad. Ah, ok. Acá hay una pregunta de Juliana. A nosotros nos tiene que aparecer los dos cuestionarios de regularidad que hicimos, porque a mí me aparece el segundo. Puede ocurrir que lo hayan ocultado para para revisar. En todo caso, manden al foro que quieren volver a hacer el cuestionario 1, que lo dejen visible, o porque está oculto. Maneja Nacho el entorno, así que es cuestión de que le pregunten. Profe, ¿puedo hacer una pregunta rápido de teoría? Todas las que quiera, señora.
Si a mí en una pregunta me piden la dirección de un vector en R3, con que yo Ajá. ponga el vector, sí, el vector unitario ya estaría, ¿no es cierto? Totalmente. Ah, está bien, gracias. La dirección de un vector en R3, Porque tenés que no darlo sabía, por el claro, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Esa es la dirección. Y justamente es el vector unitario, es U dividido su módulo. Es el vector unitario en R3. ¿Sí o no? ¿Te mareé? no, sí, es que una pregunta me decía la dirección y después los ángulos. Y había preguntado y me dijeron que en los dos ponga el valor del ángulo, por eso me había confundido. Perfecto. ¿Es el de 1 sobre raíz de 3? No me acuerdo, profe, Bueno, cuál mira, era, no me había un acuerdo bien. problemita así porque me lo consultaron el otro día. La dirección de un vector es 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 alfa, creo que decía. ¿Y cuáles son los ángulos directores de este vector? O algo por el estilo. ¿Cuánto vale alfa? Bueno, no importa. Vos acá, si te aparece esto, ¿qué decís? ¿Cuánto vale alfa? Arco cuyo coseno es el numerito que te pusieron. Este. ¿Cuánto vale beta? ¿Usás la calculadora? ¿Sí o no? Sí, gracias, profe. Bueno, y tenía otra manito levantada, pero no las veo cuando comparto. Tomás, Mari y Tiara. ¿Qué te anda pasando, Tiara? Yo tengo una duda por uno de los ejercicios del cuestionario de Ajá. vectores que decía cuántos Pero- vectores ¿Cuántos vectores? Dale. son paralelos con magnitud 2 al vector U 3,3. A ver, espera un cachito. ¿Cuántos? ¿Cuántos vectores con magnitud 2 son paralelos al vector U igual a 3,3? Y estaba la opción 1, 2 o ninguno. Y supuestamente la correcta era 2. Y no entiendo por qué. Bueno, o sea, fíjate acá. Si yo quiero un vector paralelo a U, lo primero que pienso es cuál es la dirección de U. Entonces digo, U dividido su magnitud me da la dirección, me da el vector unitario. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de U? Da raíz cuadrada de 9 más 9, ¿no? 18. Raíz de 18. Entonces, miremos acá. Yo voy a tener como vector unitario 3 sobre 18 y 3 sobre 18. Tengo esta dirección, o sea, tengo el vector U. Entonces, yo ahora tengo otro vector de magnitud 2. Acá tengo 2. Pero puede ser que tenga este que va para arriba de magnitud 2 y puedo tener este que va para abajo de magnitud 2. Uno no es. ¿Por qué? Y porque puede ser el paralelo de magnitud 2 de igual dirección, el ángulo que forma U y ese de módulo 2 es 0, o puedo estar pensando en este con este, o puedo estar pensando en este con este. Este es paralelo de dirección opuesta y esto es paralelo de igual dirección. Por eso es esta la opción. Ah, bien, gracias. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien. Tomás, seguí con la manito levantada. ¿Qué otra cosa necesitas? No, nada, pensé, no sabía que la tenía levantada. No importa. Profe, para subir las fotos, o sea, podemos descargarlas por WhatsApp o como, porque tendríamos que salir al Zoom. Mira, son muchas las maneras.
la forma más fácil es usar el WhatsApp web. Le sacás la foto y tenés conectado el WhatsApp web en la máquina. Claro, pero entonces no hay problema si o sea, voy a seguir conectada a la clase. Vas a seguir conectada a la clase y la recomendación es, cuando saques la foto, avisas Sí. que Genial. la vas a sacar y que se va a poner negra tu pantalla. Buenísimo. Muchas gracias, profe. Avísalo, Agus, ¿sabes? Sí, sí, gracias. Mari, ¿qué te anda pasando? Profe, otra pregunta. La componente de U en dirección de B, ¿qué sería? O sea, es un punto, ¿no es cierto? No. No. Cuando vos estás pensando... O sea, sí es un vector, pero es... Ay, no sé. Eso tiene que ver con proyecciones, Mari. Si yo tengo este vector U y tengo por aquí el vector B, bueno, me salió muy feo, pero no importa. Yo puedo escribir al vector U como la suma de dos vectores. El vector paralelo a B más el vector ortogonal a B. Cuando yo hago ese tipo de descomposición, básicamente, cuando lo hago el dibujito, tiro con un escuadro una perpendicular desde el extremo de U a B y descompongo al vector U en dos componentes. En la componente, ahí te lo escribo, en la componente de U paralela al vector B y la componente vectorial, estoy hablando, ¿no? Componente de U ortogonal a B. ¿Y cómo calculo esta componente? Calculo la proyección de U sobre el vector B. Ahora, si yo calculo la proyección de U sobre B y esta proyección me da 0, quiere decir que el vector U y el vector B forman un ángulo de 90 grados. Esa es una pregunta de examen. La vez pasada había una pregunta, en una de las preguntas de ensayo, decía, justifique, sin resolver, sin dar un ejemplo numérico, ¿qué ocurre cuando uno dice proyección de U sobre B igual al vector 0? Entonces, cuando uno piensa en esto, lo que está haciendo es el producto escalar entre U y B dividido la magnitud de B al cuadrado por el vector B. Entonces, pregunto yo, ¿cuándo esta cuenta que tienen acá da 0? Cuando U es 0. No. La Cuando U por B condición da 0. era U distinto cuando del por B. vector 0 y B distinto del vector 0. Entonces, cuando uno mira esto, dice, bueno, miremos un poco. El módulo de B siempre es distinto de 0. B no es el vector 0, no hay otra que el producto escalar sea 0. Claro, me confundí yo. O sea, Y si lo el dije mal, pero producto pensé eso. escalar entre dos vectores es 0, entonces, ¿qué pasaba? U es ortogonal a B. Se da esta situación. Entonces, la proyección de U sobre B es un punto, por eso es el vector 0. Profe, yo tengo una pregunta de vectores también que me tocó en el examen. Que decía, dados los vectores U y menos U no nulos de R2, entonces la proyección de menos U sobre U es el vector. Y yo le había puesto nulo porque nunca había escuchado hablar de proyección de un vector que sea negativo. Vos tenés estos dos vectores. Entonces venís acá, este es U, y este es menos U. Si vos proyectás menos U sobre U, es el vector menos U.
Mirá, Claro, sí. hagamos la cuenta. La proyección de U, de menos U, sobre el vector U, hagamos la cuentita, así te das cuenta. Es el producto escalar entre U por menos U, dividido la magnitud de U al cuadrado por el vector U. ¿Estás de acuerdo conmigo? Apliqué la fórmula. Producto escalar entre el que estaba, el que proyecto, y ahora me vengo acá. Cuando yo tengo U, una propiedad del producto escalar, por menos U, es lo mismo que poner menos U, producto escalar 1, porque es lo mismo que tener un menos 1, y el menos 1 lo puedo sacar afuera. Y cuando yo tengo el producto escalar de un vector consigo mismo, esto da el módulo del vector elevado al cuadrado, pero tengo este menos del producto. Entonces, ya hice la cuenta, me vengo acá y esto me da menos módulo de U elevado al cuadrado dividido módulo de U al cuadrado por el vector U. Esto se puede tachar porque son números, se puede simplificar, y el resultado es menos U. Eso Claro, es justo analíticamente. Cuando yo pienso en proyecciones, la cuenta era así. La general, tengo el vector U, tengo el vector B, tiro por acá una perpendicular y lo escribo así. La componente de la proyección y el ortogonal. Ahora tengo el U y tengo el menos U. Cuando hago la proyección y tiro todo. Entonces, si yo, proyectar significa tirar líneas perpendiculares por origen y por final sobre el vector que proyecto. Esto es U y esto es menos U. Cuando yo lo proyecto, ¿qué me queda arriba de U? El menos U. No me queda otra. Así se ve más fácil con las cuentas, que gráficamente. Para mí es más fácil lo gráfico, pero no todo el mundo lo ve de esa manera. ¿Mazo? Sí, entendí. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra consulta, Peques? Ay, esto va a quedar en el entorno. ¿Ustedes quieren que yo suba todas estas consultas? Sí, suba, profe. Sí. ¿Alguna otra más? Yo no. No, profe, yo no. Bueno, Gracias por explicar. dejo de grabar y